Hoy vamos a estar hablando de 5 acciones que pagan dividendos en el S&P que podrían estar a precios de oportunidad y vamos a definir un precio intrínseco, así que vamos. La primera empresa de hoy es Hershey, la famosa empresa de chocolates, una de mis empresas favoritas en todo el mundo, que lamentablemente está pasando por un mal momento debido a la inflación en el precio del cacao. Como vemos, en el último año se encuentra menos 3% y year to date se encuentra más 5%, que es por debajo del promedio del S&P 500. En los últimos 5 años únicamente un 15%, casi 16% también, por debajo del promedio del mercado, y en los últimos 10 años sorpresivamente se encuentra también por debajo del promedio del S&P. Han presentado balance el pasado 30 de octubre y han sorprendido con su respuesta. Los resultados fueron mayores a los esperados por el mercado. Los últimos 4 balances fueron positivos, pero los próximos 3 se esperan que caigan los resultados en unos porcentajes bastante grandes. Como vemos, menos 48% para el último trimestre de 2025, menos 14% para el primer trimestre de 2026 y menos 5% para el segundo trimestre de 2026. La recuperación estaríamos hablando de que vendrían al tercer trimestre, es decir, de acá a un año del 2026, con un 45% de recuperación que no llegaría a estar en los precios que está actualmente. En términos de valoración, se encuentra tradeando a price to earnings de 24.45, un 52%, casi 53% de premium en comparación del sector y muy en línea con el promedio de sus últimos 5 años. En una mirada futura se encuentra tradeando a un casi 30 de PE, muy por encima del promedio de sus últimos 5 años, casi 20% de premium. En términos de crecimiento, como vemos, este último año fue del 4,7%, muy bajo en comparación a sus últimos 5 años, que había sido del 7%, y para los próximos años se espera que crezcan en un 2.4% el revenue, también por debajo del promedio de sus últimos 5 años y también por debajo del promedio del sector. Los beneficios por acción, los analistas plantean que se va a mantener para los próximos 3 a 5 años, lo cual no es una señal positiva para esta empresa. En términos de eficiencia, como vemos, tiene un gross profit de 47 puntos, por encima del promedio de sus últimos 5 años y también por encima del promedio de su última década. El revenue ha crecido a un ritmo del 7% por año durante los últimos 5 años, lo cual es mayor al promedio de los últimos 10 años. Los costos, como vemos, a partir del 2020 fueron aumentando. Esto es debido totalmente a la inflación en el precio del cacao, lo cual hizo que esta empresa ajuste sus márgenes. Si hacemos un análisis del flujo de caja libre, como vemos, fue muy poco predecible en sus últimos años. Esto es por trimestres, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas. En el último año, como vemos en el último cuarto de 2024, era muy alto, de 807 millones, pero en el primer trimestre de 2025 cayó y en el segundo trimestre de 2025 fue hasta negativo. Ya para este trimestre pudieron recuperarse, pero se espera que el free cash flow no sea mayor que el año pasado, que fue de 1.925 millones de dólares. Como podemos ver en el cuadro, se ha ralentizado el crecimiento del flujo de caja libre de 15% en los últimos 10 años a un 6% en los últimos 5 y un casi 7% en los últimos 3. Lo mismo ha pasado con el free cash flow per share. Se ha desacelerado el crecimiento, como dije, debido a los márgenes ajustados que está generando la inflación en el precio de los chocolates. Hershey, en términos de dividendos, cuenta ahora con un dividend yield del 3% y con un pago total de $5.48. Como vemos, durante los últimos 5 años han estado aumentando el dividendo a un ratio de casi 12%, lo que es casi el doble de lo que está aumentando el flujo de caja libre. Es por eso que el payout ratio ha estado aumentando en los últimos años, como vemos en el gráfico, y se está manteniendo ahora en un rango de 56-57%. Este rango es totalmente saludable para una empresa cualquiera que genera muchos ingresos o que tiene muy buenos márgenes. No es el caso de Hershey debido a las presiones macroeconómicas que esta empresa está padeciendo. Considero que todavía el dividendo es seguro, pero que dentro de poco puede que haya un recorte. Si la empresa no logra cambiar el rumbo o si no logra descubrir nuevos modelos de negocios, es muy probable que el recorte de dividendos sea una opción a tomar. En un Discounted Cash Flow Analysis con un ratio de crecimiento del 2% nos daría un valor intrínseco de $147,30, lo que significa un 17% menos del precio actual. El mercado actualmente está apreciando un 4% de crecimiento del flujo de caja, pero en mi opinión eso no va a pasar porque, como vimos, los beneficios por acción se tienden a que sean negativos para los próximos 3 a 5 años. Con un ratio de crecimiento del 0% nos daría un valor final de $124 y con un ratio de crecimiento del 4% estaríamos hablando de $174
dólares por acción. Como siempre, yo prefiero ser conservador con mis proyecciones y vamos a utilizar un término medio. Actualmente a precios de hoy estaríamos pagando un 21% de premium según mis estimaciones. Con un 10% de margen de seguridad, nuestro valor aceptable de compra sería de 132 dólares. Recuerden que estos números son subjetivos y los invito a ustedes a analizar sus propios números y a realizar sus propias proyecciones. Así que díganme en los comentarios si creen que esta empresa es para comprar, para vender o para evitar completamente. La próxima empresa es Starbucks, que prácticamente está cotizando al mínimo de 52 semanas, como podemos ver. En el último año se encuentra a menos 12%, year to date está a menos 5%, en los últimos 5 años se encuentra casi 10% abajo y en los últimos 10 más 40%, muy por debajo del promedio del mercado. Presentaron balances el 29 de octubre del presente año y lo perdieron por 0.04 dólares. Al igual que perdieron los últimos dos balances anteriores. Para el próximo se espera que los EPS se reduzcan al 11.59% y se espera una pronta recuperación para el segundo y el tercer trimestre del año que viene. En términos de valoración actual, se encuentra cotizando 41.16 de PE, lo que significa un 162% de premium en comparación al sector y un 36% de premium en comparación a sus últimos 5 años. El Forward PE, es decir, la mirada futura del Price to Earnings, se encuentra en 35.5 puntos, lo cual es un 110% de premium en comparación al sector y un 15% en comparación a sus últimos 5 años. El Price to Earnings Growth es de 2.83, muy por encima del sector y por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Recordemos que a nosotros esta métrica nos gusta que sea de menos de 2 puntos para que podamos detectar una buena valoración en términos de crecimiento. Si hablamos de crecimiento, prácticamente no ha crecido este año en términos de ingresos y se espera que para el próximo año únicamente crezcan un 4,5%, muy por debajo del promedio de sus últimos 5 años, como lo vemos. Pero los earnings per share se estima que crezcan a un 12.5% para los próximos 3 a 5 años. Esta es una buena señal de recuperación y es algo que a los inversores nos encanta ver cuando una empresa está tan lastimada como Starbucks. En términos de dividendos, en los últimos 10 años lo han aumentado a un casi 14% por año, pero en los últimos 5 años se ha bajado ese crecimiento y lo están aumentando a poco menos del 8% por año. La red flag, por si no se dieron cuenta, es que el free cash flow no ha crecido durante los últimos 5 años y el free cash flow payout ratio, es decir, el porcentaje de free cash flow que utiliza la empresa para pagar los dividendos, es muy alto, por lo que esto significa que la empresa paga mucho dividendos y tiene poco para invertir en el propio negocio o para pagar deudas, hacer adquisiciones, recomprar acciones, etc. Starbucks solía ser una de mis posiciones en mi portafolio personal, pero descubrí esta red flag y decidí venderla antes de que sea tarde. Como vemos, los márgenes están muy ajustados, corriendo al 26, casi 27%, un poquito por debajo del promedio de sus últimos 10 años. Los ingresos dentro de la última década han estado creciendo a un ritmo del 8.20% por año, pero han bajado al 6.5% y es por eso que los márgenes se ajustaron tanto. Como vemos, hay muy poco margen entre los ingresos totales y el costo de los ingresos. El Discounted Cash Flow Analysis, con un ratio de crecimiento del 8%, nos daría un valor intrínseco de 62,5 dólares, lo que significa un casi 28% de premium en comparación al precio de hoy. El mercado actualmente está preciando un 11,5% de suba a precios actuales, lo que veo muy poco probable para una empresa con tantos problemas de ingresos. Si usamos una medida baja del 4% de crecimiento, un valor intrínseco sería de 42 dólares. Y con una media alta del 12% de crecimiento nos daría un valor intrínseco de 89 dólares. Como dije, a estos precios estaríamos pagando 38% de premium y con un margen de seguridad del 10% nuestro valor aceptable de compra sería de 56 dólares con 20 centavos. Como siempre, les soy totalmente transparente. Yo mis acciones de esta empresa las he vendido, por esto que hablábamos justamente antes del incremento en el Free Cash Flow Payout Ratio. Eso es una gran red flag porque lo que hace es no te deja límite para que la empresa siga creciendo y pueda invertir en el propio negocio, en comprar acciones y otras cosas que estuvimos hablando. Así que quiero saber ustedes qué piensan, déjenme en los comentarios si esta acción es una empresa para comprar, para vender o para evitar completamente. La próxima acción es Nike, una de las empresas más conocidas del mundo. Miren, hoy está subiendo justamente un 2%, pero bueno, no es relevante porque en el último año perdió casi el 15% total de su valor de acciones. Year to date está menos 13% y como vemos en los últimos 10 años está negativo menos 1,26. Esta empresa era un avión, era un cohete, se toca obviamente el Corona Crash, pero era un avión, era un misil. Miren, llegó hasta 177 dólares y acá cambió el management, cambiaron los directores y demás y la hicieron torta.
Miren cómo bajó, qué lástima. Era una empresa tan linda. Presentaron balances hace más de un mes, el 9 de octubre. Fue correcto el balance, dio mejor de lo esperado. Así también lo fueron los últimos 4, pero se espera que los próximos 2 tengan cambios drásticos. Como vemos, menos 52% year over year para el segundo trimestre de 2026 y menos 12% para el tercer trimestre de 2026 también. En términos de valoración, están cotizando actualmente a un PI de 33, lo que significa un 110% de premium comparado con el sector y a un 7.5% de premium comparado con sus últimos 5 años. En una mirada futura están cotizando a 38.8 de PI, un 130 de premium con el sector y un 11% de premium comparado con sus últimos 5 años. El price to earnings growth es de 2.10, por encima del sector un 22%, pero el 50% menos de sus últimos 5 años. En términos de crecimiento, como vemos, esta empresa ha perdido dinero este año un 7% y se espera que para el próximo año también pierda dinero, aunque los earnings per share se estima que suban a un ritmo del 18% por año durante los próximos 3 a 5 años, un 84% encima del sector y un 50% encima de sus últimos 5 años. En términos de eficiencia, como vemos, está en línea a un 44,5% con sus últimos 10 años, con el promedio de sus últimos 10 años. Los dividendos tienen un dividend yield del 2.45%, lo que significa un pago total de $1.60 por acción. Lo ha aumentado bastante durante los últimos 5 años, casi un 10%, muy en línea con lo de la última década, pero también a un ratio más alto que lo que aumentan el free cash flow, el flujo de caja libre. Tienen un free cash flow payout ratio muy saludable, del 33% prácticamente, y como vemos, los dividendos no han parado de aumentar lenta y predeciblemente durante los últimos 10 años. El principal problema que le veo yo a esta empresa es justamente el flujo de caja libre. Como vemos, al igual que Hershey, ha desacelerado en los últimos 10 años de historia. Lo mismo obviamente con el free cash flow per share. El return on invested capital es del 18,5%, bastante bien la verdad, bastante respetable, y como vemos las acciones circulantes han estado bajando, es decir que tienen un programa de recompra de acciones, lo que hace que las métricas per share obviamente aumenten constantemente. En términos de valoración intrínseca, con un ratio de crecimiento del 2%, nos daría un precio de $65 por acción, muy en línea con lo que actualmente está cotizando. Si podemos ser un poco más agresivos, con un ratio del 4% nos daría un valor intrínseco de $75, y si queremos ser un poco más conservadores, con un 0% de crecimiento, nos daría un valor final de $56 por acción. A estos precios estaríamos sin margen de seguridad, y si le queremos agregar un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $58,60. ¿Qué opinan de esta empresa? Los leo. La cuarta empresa es Home Depot, que en el rango de sus 52 semanas se encuentra en el medio, tirando más a lo que es el bajo. En el último año está a menos 10%, el precio de la acción ha bajado, year to date está a menos el 6%, pero en los últimos 10 años no ha podido superar el retorno del S&P. Como vemos, en los últimos 5 años el S&P le ha ganado por más de un 50% en retorno de precio. Si vemos retornos totales, es decir, también contando dividendos, la diferencia se achica a poco menos del 40%. En términos de valoración, se encuentra en un PI de 24.86, muy cerca de lo que fue su promedio de los últimos 5 años, un 10% de diferencia, pero casi 60% arriba del sector. En una mirada futura, en un 24.73 de PI, también en un 10% de premium en comparación a sus últimos 5 años, y también muy por encima de lo que es el sector. Lo interesante es que el price to earnings growth es casi de 5 puntos, lo cual nos indica un PI muy alto para muy poco crecimiento. En términos de crecimiento, ha crecido a un 8,5% este año, por encima del sector respetablemente, por encima del promedio de sus últimos 5 años, pero a futuro se espera que crezcan a un 4%, es decir, el año que viene, también un poquito por encima del sector, pero por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Los earnings per share se estima que crezcan únicamente a un 5% por año de acá a 3-5 años, muy por debajo del sector, un 50%, y también muy por debajo del promedio de sus últimos 5 años, un 33% para ser exactos. Los márgenes son peores que los del sector, como vemos, 33% de gross profit, 13% menos que el sector, pero muy en línea con lo que fueron los últimos promedios. Y una métrica importante a tener en cuenta es el flujo de caja por operaciones, que es prácticamente igual a lo que fue el promedio de sus últimos 5 años.
En términos de dividendo, esta empresa ha sido notablemente una de las mejores empresas para tener de crecimiento de dividendo a lo largo de los años. En 2014 pagaban únicamente 1,88 dólares por acción y hoy en día, o el año pasado, pagaron 9 dólares por acción. Hoy en día estarían pagando 9 dólares con 15. Esto significa que durante ese periodo han aumentado su dividendo al 14,5% por año. El free cash flow ha aumentado a un crecimiento mucho más bajo, por lo que el free cash flow payout ratio ha estado subiendo en estos últimos años y actualmente se encuentra en un 54,7%. Considero este free cash flow payout ratio saludable para una empresa como Home Depot, pero claramente tuvieron que desacelerar el crecimiento del dividendo debido a que también desaceleraron el crecimiento de su flujo de caja libre. Si nos vamos al Discounted Cash Flow Analysis con una tasa de crecimiento del 5%, podemos ver que llegaríamos a un precio a un valor intrínseco de 256 dólares. Es decir, un 43% de premium estaríamos pagando a precios de hoy. Como vemos, el mercado está preciando un 9.25% de crecimiento, lo cual veo muy poco probable que sea así debido a la contracción de los márgenes y al poco crecimiento en ingresos que esta empresa se estima que tenga en los años venideros. Si queremos ser un poco más agresivos con estas proyecciones, con un ratio de crecimiento del 8%, nuestro valor intrínseco sería de 330 dólares, es decir, tenemos pagando un 10% de premium. Y si queremos ser un poco más conservadores, con una tasa de crecimiento del 2%, llegaríamos a un precio intrínseco de 195 dólares. Como siempre, nosotros utilizamos la tasa de crecimiento media, que en este caso es del 5%, y a precios de hoy, con un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de 230 dólares. Ahora sí, vamos a pasar a la última acción, que es una del sector tecnológico, que seguro muchos de ustedes no tienen en cuenta, pero para mí es una gran acción que hay que tener siempre los ojos en ella. ¿Quién iba a ser sino Accenture, una de las mejores acciones tecnológicas de crecimiento de dividendo? Está cotizando actualmente muy cerca del rango de las 52 semanas. En el último año se encuentra un 33% abajo. Year to date se encuentra un 30% abajo. Y en los últimos 10 años no le ha podido ganar al compuesto del S&P. En términos de valoración, actualmente está cotizando un 19.07 de PE, con un descuento bastante importante en lo que es el sector, con un descuento mucho más importante de lo que es el promedio de sus últimos 5 años. En una mirada futura está aún más barata todavía, ya que la diferencia con el sector es más grande y la diferencia con ese promedio también es más grande. El Price to Earnings Growth es de 1.95 y es un puntaje ideal para medir el PE Multiple y el crecimiento que va a tener esta empresa. Está por encima del sector, pero por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Desde la perspectiva de Price to Cash Flow Ratio, estamos hablando de que actualmente está cotizando a una evaluación histórica mucho más barata de lo que estaba hace 5 años. Fíjense, en 2021 está cotizando a 18.65 y actualmente está en 13.28. Es decir, que la empresa está más barata de lo que estaba hace 5 años. En términos de crecimiento, el revenue este año ha aumentado un 7,36%, por debajo del promedio del sector y por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Para el futuro se prevé que esta empresa va a aumentar su revenue a un 6,20% por año, también por debajo del sector y también por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Los earnings per share se estima que aumentarán a un 9% por año, también por debajo del sector y por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Con esto podemos ver que la evaluación no lo es todo, que también hay que meterse en las métricas fundamentales, ya que si bien en una evaluación es correcta y está barata, hay que fijarse el porqué de esa evaluación barata. En términos de eficiencia podemos ver que está claramente por debajo del sector, cotizando con un gross profit margin de 32%, pero muy en línea con el promedio de sus últimos 5 años. Los cash from operations han aumentado respecto a ese promedio un 22,14%. En términos de dividendos, Accenture es una empresa que está pagando un muy buen rendimiento al 2.63%, lo que significa que el inversor recibirá 6,52 dólares por cada acción que tenga en su portafolio. Durante los últimos 5 años han aumentado el dividendo a un ritmo del 15% por año. Es más del doble de lo que están aumentando su flujo de caja libre. Y como vemos, el payout ratio es de 37%, bastante sano, pero en estos últimos 5 años ha ido aumentando sin parar y hoy se encuentra prácticamente a niveles de máximos históricos
del 2014. Otra evaluación interesante que me gusta remarcar cuando se trata de dividendos tan grandes es el histórico del dividend yield. Actualmente se encuentra rindiendo mucho más de lo que lo hacía hace 10 años. El promedio de esa década es del 1,69% y hoy, como vimos, está rindiendo al 2,45%. En un Discounted Cash Flow Analysis, un valor intrínseco final con una tasa de crecimiento del 8% sería de $362, lo que nos daría un margen de seguridad de casi 32%. Si queremos ser un poco más conservadores con nuestra proyección, podemos utilizar una tasa de crecimiento del 6%, que nos daría un valor intrínseco de $315, y si queremos ser un poco más agresivos, podemos usar una tasa de crecimiento del 10%, que yo lo veo totalmente probable para esta empresa, y nos daría un precio final de $417. Actualmente el mercado pricea únicamente un 4% de crecimiento, lo que claramente es señal de infravaloración. Como siempre, vamos a utilizar el término medio de crecimiento del 8%, y como dijimos, estaríamos pagando un 32% de margen de seguridad, pero si quisiéramos pagar únicamente un 10% de margen de seguridad, nuestro valor aceptable de compra sería de $326. Si queremos proyectar algunas futuras ganancias con una tasa de crecimiento del 9% y un PE ratio proyectado del 24%, que se acerca un poco más a lo que fue el histórico, para 2030 tendríamos un retorno total del 88% o del 11% anualizado. En pantalla podemos ver el futuro del PE ratio, lo que vendría a ser de las 5 empresas que estuvimos hablando. El PE más alto sin duda es el de Starbucks, en 36.3, que para mí no está en correlación con lo que es la realidad. Un PE de 36 es lo que tiene una empresa tecnológica como Microsoft, Visa, ASML, lo mismo para Nike. No está en correlación con lo que son sus ganancias y sus ingresos totales. Por otro lado, Accenture está tradeando a un PE mucho más bajo de lo que tradeó históricamente. Es una clara señal de que esta empresa está infravalorada. Y Home Depot y Hershey están tradeando en más o menos históricamente lo correcto. En fin, esa es mi opinión. Nada de lo que diga o haga o lo que yo muestre en este contenido va a ser una recomendación de inversión. Los animo a todos, los aliento a que hagan sus propias investigaciones, que hagan sus propios números, que corran sus propias valoraciones. No olviden suscribirse y darle like al video, así me apoyan y me alientan a seguir haciendo este tipo de contenido. Muchas gracias por el video y nos vemos. Chau chau.